Hola mis estimados hermanos, bendiciones para todos. Nos da mucha alegría que esta semana estemos iniciándola, estudiando la palabra de Dios y estamos dándole continuidad al estudio del libro, o más bien la carta de Hebreos durante este trimestre. Y esta semana en particular estaremos estudiando la lección número 6, titulada Jesús el sacerdote fiel. ¿Qué implica ese sacerdocio? Durante la semana estaremos viendo a Jesús en ese sacerdocio fiel desde diferentes ángulos, porque el capítulo 5 y 7, o 5 al 7 de Hebreos, nos habla del sacerdocio y dedica mucho tiempo el apóstol a hablarnos del sacerdocio de Jesús y presentarnos las maravillas, la bendición que es el sacerdocio de Jesús. Por un lado, sabemos de antemano que es un sacerdocio fiel, pero es un sacerdocio que representa a los seres humanos. Pero lo representa según el orden de Melquisedec. Y seguimos viendo la lección que es un sacerdocio fiel, y por otro lado es un sacerdocio eterno y también es un sacerdocio sin pecado. Esas son las características que se resaltan durante el estudio de la semana, y quiero invitarles a ir al texto que es de memoria en Hebreos capítulo 7, verso 26. Dice el texto: porque tal sacerdocio o tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué hermoso texto. Presentar a Jesús y su sacerdocio con estas 5 características del sacerdocio de Jesús. Primeramente, es santo, inocente, 2, sin mancha, 3, apartado de los pecadores, 4, y hecho más sublime que los cielos. Y durante la semana pudimos dedicar tiempo, o podremos dedicar tiempo a estudiar esas características de Jesús. Así que del capítulo 5 al 7 estaremos estudiando el rol de Jesús como un sacerdote fiel o un sacerdocio fiel, que obviamente se diferencia del sacerdocio humano o levítico en este caso. Veamos la primera parte. Un sacerdote en representación de los seres humanos. ¿Cómo nos representa Jesús? Primeramente recordemos que en Levítico, capítulo 25 al 27, 47, 49, y Hebreos 2:14, que vimos, y 2:14 al 16, nos presenta a Jesús como un pariente cercano, haciendo uso de lo que en Levítico se nos presenta, que ofreció ofrenda por nuestros pecados, siendo Él un pariente cercano a nosotros, que debía pagar nuestro rescate. Él paga nuestro rescate o presenta ofrenda por nosotros, pero no presenta ofrendas para Él mismo, porque Él no tenía pecado. Eso hay que considerarlo desde el principio del estudio de la lección durante la semana. Por otro lado, su sacerdocio o Él como persona aprendió obediencia en el sufrimiento, es decir, como un soberano, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Dios eterno. No tenía que darle cuenta a nadie. Sin embargo, al humanarse en su condición de humano, sufre nuestra condición de humano, y en esa condición de humano obedece los designios que de por sí ya en la divinidad habían planificado, pero que Él tenía que permanecer leal a esos planes de salvación para la humanidad, las grandes cosas que hace el Padre y hace Jesús por salvarnos. Y entonces Él aprende obediencia en medio del sufrimiento, como humanidad, como humano, como nuestro Salvador. Ahora, sus sufrimientos y muertes son parte de su función sacerdotal. Todo eso es parte de su función sacerdotal. Y vale la pena recordar este comentario, dado de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano, es nuestro pariente más cercano, que siempre estuvo buscando la forma de rescatarnos y lo hizo a través de su muerte en la cruz de Calvario, ese sacrificio, esa ofrenda que Él da, ¿verdad?, para rescatarnos de nuestra condición pecaminosa. Hebreos 5, 1 al 10, entonces dice la palabra: tú eres sacerdote para siempre. Esto es relevante, porque es lo que Dios hace y designa a Jesús, según la orden de Melquisedec, es decir, Dios le designa o le designó como sacerdote. Es una indicación directa que no proviene de la genealogía de ningún otro ser humano, el derecho de ser sacerdote, sino que es un designio divino, una ordenanza divina. Es otro asunto que ya habíamos visto en lecciones anteriores. Ahora, ya en la sección que estamos viendo en un momento en pantalla, entramos a la parte de lunes,
y lo estudiaremos, o lo hemos estudiado ya quizás hoy en la mañana, pero según el orden de Melquisedec. Okay, el Señor Jesús nos representa como a la humanidad, porque Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Señor, y Él ofreció un sacrificio, una ofrenda especial por nosotros. Pero su sacerdocio lo hace según la orden de Melquisedec, como ya vimos, porque fue de alguna manera dada por Dios. Dios le asigna esa función. Ahora, Jesús es rey y sacerdote. Lo mismo se dice de Melquisedec, que era rey y sacerdote de Salem. En Hebreos 7:15, y esto es más evidente, dice el apóstol, si a semejanza de Melquisedec se levantase un sacerdote distinto. Es decir, ese sacerdote distinto que debía manifestarse, y que Pablo está argumentando que ese sacerdocio se representa a través de Jesús y se levanta a semejanza de Melquisedec, y Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo según Génesis 14. Así que Jesús se le presenta en Hebreos también como rey y sacerdote según la orden de Melquisedec, una adjudicación de parte de Dios directa, no por una herencia genealógica como el sacerdocio levítico. Ahora, en Hebreos se construye con Melquisedec una tipología. Ustedes lo notaron, o lo van a notar en su estudio, una tipología con el sacerdocio de Melquisedec, Hebreos 7, 26 al 29. ¿En qué sentido es una tipología? Bueno, porque Melquisedec, como ya vimos, fue rey y sacerdote igual que Cristo. Sin embargo, Melquisedec es semejante a Jesús en esa tipología que maneja el apóstol Pablo, pero no es igual a Jesús, porque Melquisedec era un ser humano pecador, como cualquier otro ser humano. Aunque hemos visto y veremos en la lección de que hay quienes consideran que Melquisedec era Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque se le muestra como eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin origen, pero es como una ausencia de información en la palabra de Dios, y algunos consideran que era Cristo en el pasado, pero no es compatible eso con el hecho de que Jesús vendría en su momento para salvar a la humanidad. Y Melquisedec no hace esa función de salvación, sino que se utiliza el vacío de información de Melquisedec en el Antiguo Testamento para generar la tipología con Cristo. ¿Y en qué sería diferente Melquisedec con Cristo? Bueno, en que Jesús fue sin pecado. Eso es importante para nosotros cuando estudiamos la lección de esta semana. Fue sin pecado. Ahora, para mí vale la pena recordar lo que ya vimos en lecciones pasadas. Pablo dice, no me avergüenzo de Cristo. ¿Cómo avergonzarnos, hermanos, de Jesús, que entrega su vida de esa manera y que llega a ser un sacerdote tan especial, que al mismo tiempo ofrece la mejor ofrenda a Dios? Y esa ofrenda a Dios para salvarnos a nosotros fue su propia sangre. Así que Él mismo es el sacrificio, y Él mismo es el sacerdote que realiza el sacrificio a favor de sus hijos. Así que como Pablo dice, yo no me avergüenzo, perdón, no te avergüences del Evangelio, invita a Pablo, él entonces dice, yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y esa debe ser nuestra experiencia, sentirnos gozosos de conocer a Jesús, aprender de Jesús, sentirnos gozosos de saber que en Cristo Jesús somos salvos, tú y yo, obviamente si creemos plenamente en Él. Ahora veamos otra parte aquí, sacerdote eficiente. ¿Por qué se le ve como sacerdote eficiente? O quizás de mayor calidad o mejor calidad que el sacerdocio levítico. Veamos rápidamente en esta introducción con la intención de animarles a estudiar la lección durante la semana. El sacerdocio de la tribu de Leví o levítico, según nos marca Hebreos 7, 11 al 16, es un sacerdocio que no podía limpiar conciencias. ¿Qué más podemos ver ahí? No ofrecía acceso a Dios de manera directa, porque el sacerdocio era siempre intermediario. No podían entrar al santuario, los pecadores llegaban hasta el atrio llevando su ofrenda. Y el sacerdote y los levitas harían todo el trabajo de intercesión entre el hombre para con Dios. Y ese trabajo se estaría haciendo durante todo el periodo del sacerdocio levítico. Pero no cambiaba las conciencias, no tenía la capacidad de transformar a las personas. Era un acto simplemente de intervención, de intercesión a favor del ser humano, pero el hombre no tenía acceso directo a Dios, sino a través del sacerdocio.
¿Qué más? Ahora, el nuevo sacerdocio, que es el que se ofrece a través de Jesús, que es eficiente y muy capaz, marca algunas diferencias. Primero, hay un cambio de sacerdocio. Del Levítico ahora es un cambio al orden del Melquisedec, por lo que ya se comentó hace un momento. Dos, en relación a la ley de sacrificio, eso termina, porque en el Antiguo Testamento se tendría toda una ley de cómo sacrificar a los diferentes animalitos para cumplir con las indicaciones de ofrenda y tenga ese un efecto a favor del pecador. Pero ahora en Cristo Jesús esas leyes terminan, pues Cristo Jesús ofreció un sacrificio perfecto una vez y para siempre, porque Él mismo fue el sacrificio. Es otra diferencia con el nuevo sacerdocio, y este nuevo sacerdocio nos lleva a un nuevo pacto, una nueva experiencia, una nueva oportunidad de tener relación con el Señor, porque ahora ese sacerdocio es mejor que el anterior, porque está fundado en mejor sacerdocio, que es Cristo Jesús, según la orden de Melquisedec, y no la orden levítica, y nos permite acceso al Padre en el nombre de Jesús. Mire cómo oramos ahora. Esto es único, porque ahora nosotros, cuando nos buscamos a Dios en nuestra condición de pecado, no llevamos un sacrificio, sino que nos apropiamos del sacrificio de Jesús a través de la fe. Y entonces cuando oramos al Padre en busca de perdón, vaciamos nuestra vida, nuestras emociones las compartimos al Señor y pedimos perdón o damos gratitud al Señor en el nombre de Cristo, pero nos dirigimos a Él en oración de manera directa. Podemos entrar al santuario a través de Cristo de manera directa, y eso lo ofrece este nuevo pacto. Por eso está fundada en mejor sacerdocio, es un mejor pacto porque tiene mejores promesas a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, avanzando en el sacerdocio de Cristo, entramos ahora a que Cristo ejerce un sacerdocio de tipo eterno. ¿Por qué eterno? En la parte del miércoles lo estudiaremos sin duda. La base de este concepto de sacerdocio eterno está en lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos 7, 16 a 17, donde el apóstol Pablo nos dice, expresa allí que Jesús tiene una vida indestructible, la base de la vida indestructible, es decir, es eterno. Y si es eterno, no tenemos nada de qué preocuparnos porque no fallece, no muere. Las promesas continúan en Cristo Jesús, y los que creemos en Él, no caduca nuestra fe en Él, ni caduca la vida del Señor. Porque dice el texto, tú eres sacerdote para siempre, según la promesa que leímos hace un momento y lo volvemos a repetir en este momento. Es decir, Cristo es eterno. Y si es eterno, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor también es eterna. Ahora, el pacto antiguo, ¿qué nos dice el pacto antiguo en relación a esto? Al sacerdocio eterno, o en este caso el pacto antiguo, no es un sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque se veía interrumpida por la muerte. Un sacerdote vivía y cuando fallecía, otro tenía que heredar el sacerdocio, y así sucesivamente. Eran hombres débiles, humanamente hablando, frágiles físicamente, y también eran frágiles moralmente hablando, espiritualmente hablando. Podían cometer errores, abusos, y hay mucha historia en el Antiguo Testamento de esto. No podían cambiar la conciencia del sacerdocio antiguo. Ahora, en el nuevo pacto, el nuevo sacerdocio, miren, el sacerdocio es para siempre, es eterno, como ya vimos. El Señor no muere, vive para siempre. Ahora, Hebreos 7:26 nos dice que ese sacerdocio nos convenía porque es santo, inocente, sin mancha, apartado del mal, ¿verdad? Apartado de los pecadores y hecho más excelso que los cielos. Ahora, el poder salvador permanente de Cristo Jesús hace de este nuevo pacto algo hermoso y maravilloso. Ahora, seguimos diciendo que el sacerdocio llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza. El capítulo 7 nos sigue hablando que el Señor puede transformar nuestra conciencia plenamente, porque nuestro Señor puede obrar en nuestro interior y transformar nuestra vida. Ahora, ¿cuánto más, dice aquí Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo? Si en el Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos, de los toros, no podía cambiar nuestra conciencia, pero sin embargo ejercía una función de intercesión ante nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Limpiaría nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tú y yo podemos servir y hemos de servir al Señor gracias a que Jesús nos ha rescatado y nos ha limpiado a través de su sangre bendita. Y aunque estamos en un proceso y cada día vamos mejorando y cambiando, porque el Señor así va obrando en nuestro ser,
Ese proceso es constante hasta que Cristo venga por segunda vez. Nuestra vida va siendo transformada, nuestra conciencia va siendo transformada día a día y poco a poco nos vamos acercando o nos vamos pareciendo a los ideales que el Señor tiene en su palabra. Y por último, vemos ahora un sacerdote sin pecado. Y aquí es hermoso mencionar. Tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, Jesús como sacerdote. Hebreos 7:26 de nuevo. En Hebreos 7:26 vemos que se dice que Jesús es santo, inocente y sin mancha. Pero cuando se dice que Jesús es santo, se asevera que es santo porque es sin culpa. Él no cometió pecado. Y si fue sin culpa es inocente. Y llegó Él a sufrir la pena siendo inocente. Y sin embargo, como Cordero que Él es en el sacrificio por morir por nosotros, es sin mancha. Y esta expresión sin mancha nos relaciona con otra palabra que es obediencia. Obediencia a la ley, obediencia a la voluntad de Dios. Y Él aprendió obediencia en el sufrimiento. Y por su obediencia llegó a ser precisamente ese Cordero sin mancha que podría representar fielmente a la humanidad y salvar a la humanidad porque era un sacrificio perfecto, como se esperaba en el Antiguo Testamento, que los corderitos y los animales que se sacrificaban fueran perfectos ante el Señor. Ahora, vean en pantalla de nuevo. Otras dos características de Jesús que se nos presenta aquí en la lección, en su sacerdocio, es que es apartado de los pecadores. Y en el capítulo que hemos estado estudiando, capítulo 7, nos muestra podemos entender dos cosas o dos maneras como Jesús está apartado de los pecadores. En el presente está apartado de los pecadores porque Él está en el cielo y nosotros los pecadores estamos aquí. Pero mientras Él estaba en la tierra, fue libre de pecado. Él no cometió pecado y en ese sentido estuvo también apartado de los pecadores. No porque estuvo aislado de las personas, sino que convivía, vivía, atendía, platicaba con los pecadores. Sin embargo, no comulgaba con el pecado, no cometía pecado. Se hizo pecado por nosotros. Es decir, el pecado del Señor que llegó a ser, ¿cómo está? Se le adjudicó nuestros pecados, pues porque Él sería nuestro sacrificio que nos estaría representando a cada uno de nosotros, pero Él no cometió pecado, Él fue santo, apartado del pecado en ese sentido, y hecho más sublime que los cielos, y allí se exalta una palabra, fue exaltado. Cristo fue exaltado. A mí me fascina este punto, hermanos, porque el sacerdocio que nos está guiando es un sacerdocio especial, es Jesús. No es alguien que nos dirige hoy y fallece o puede cometer errores. Los pastores, los dirigentes de iglesia ahora no somos sacerdotes, somos pastores, somos guías de la iglesia, pero somos igualmente ovejas como ustedes buscando al pastor de los pastores que es Jesús. Y nosotros no intercedemos por tus pecados, oramos por ti, te orientamos, te enseñamos de la palabra, pero no ejercemos una función de intercesión entre Dios y el pecador, Dios y la iglesia, Dios y el pueblo, sino porque tú mismo puedes ir directamente al Padre a través de Jesús, quien es tu intercesor constante. Y por otro lado, yo puedo cometer errores, soy también un pecador, pero Jesús no. Jesús es perfecto. Y eso debe llenar nuestra vida de satisfacción. Y en esta condición, Él es nuestro ejemplo. Y les animamos a lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos 12, pongamos los ojos en Él, autor y consumador de nuestra fe. Busquemos, aprendamos de Cristo, porque nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Durante la semana estarán estudiando esta hermosa lección, hermanos y hermanas, jóvenes y menores. Les animamos a estudiarla, es fascinante ir profundizando día a día de lo que la lección tiene para nosotros. Jesús, nuestro sacerdocio fiel o sacerdote fiel. Dios le bendiga. Les animamos a igual ser fieles e imitar a Jesús para que caminemos como Él caminó mientras estaba aquí en la tierra y a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, sin perdernos, alcancemos la vida en el Señor y experimentemos la bendición de ir a ese cielo maravilloso a donde Él ha prometido llevar a todos sus hijos que en Él han creído. Dios les guarde y les bendiga esta semana, mis hermanos, y disfrutemos juntos del estudio de la bella lección de Hebreo. Dios sea con ustedes.